Bueno, acomódense y les damos la bienvenida a AgroManagement 2025. Les agradecemos a todos los que vinieron hoy. Es un segundo año de un espacio que nos imaginamos el año pasado con Santi, donde hace más de 25 años que nosotros venimos informando al sector agropecuario con Infocampo, información diaria. Tratamos de ir siempre produciendo la noticia que necesita nuestra audiencia y eso a veces en una época era en papel, otra época era en noticieros. Hoy el tiempo es digital y tenemos que estar en el telefonito de todos ustedes a la mañana para que puedan tener la información que necesitan para tomar decisiones. Y dentro de todo lo que era esa dinámica nos dimos cuenta que faltaba por ahí un espacio donde podamos pensar un poquito más allá, tratar de pisar la pelota. Hay gente muy valiosa, muy lúcida, muy inteligente, personas y también empresas, emprendimientos de distintas naturalezas. Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si nos reunimos todos en una jornada y tratamos de imaginarnos cómo va a ser la realidad nuestra dentro de un tiempo? Y empezamos a diseñarlo y a convocar gente y a hablar con nuestros clientes, con gente amiga, con todos los allegados de Infocampo. Y bueno, terminamos lanzando el año pasado AgroManagement, que lo hicimos acá en la Rural también, en otro salón, y nos dimos cuenta que claramente ese espacio hacía falta. Así que bueno, estamos muy contentos de volver a convocarlos y de poder repetir y confirmar que este espacio hacía falta y que genera interés. Y bueno, Santi Charró, mi socio y amigo, lo dejo charlar un poco porque no somos periodistas ninguno de los dos, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a hablar en público porque en esta nos metimos, ¿no? Bueno, buen día, gracias Raúl, buen día a todos. Sí, este año decidimos hacer un formato diferente y que sea un congreso audiovisual donde lo vamos a transmitir vía Infocampo. Voy a tirar 2 números de Infocampo, que tenemos unos casi 2 millones de visitas mensuales. Infocampo en su home tiene entre 40 y 50.000 visitas diarias y tenemos un tiempo de permanencia por usuario en el sitio de 1 minuto y medio. Para este mundo del micromomento que nos conectamos en los semáforos y en la sala de espera es un montón. Así que muy felices con esos números que nos permiten hacer este tipo de formato de este Congreso AgroManagement. Para mí es una enorme alegría darles la bienvenida a AgroManagement, la segunda edición, pero me quiero tomar un segundito para agradecer. Le quiero agradecer principalmente a los sponsors que nos acompañan siempre, cada vez que vamos y les presentamos un proyecto, siempre están ahí, bancando la parada y acompañándonos. A los speakers, a los moderadores que mostraron un compromiso y una disposición excelente desde el minuto 1. A todo el equipo de Infocampo, a Paul y a su equipo de producción, que vienen trabajando desde hace bastante tiempo, sin parar y con mucha dedicación para que esto salga a la perfección. También a nuestra agencia Midori, a Agus, a Amelia, que viene en camino, a Nacho, porque literalmente estuvieron 24/7 y minuto a minuto. También le quiero agradecer a Roberto Vitón, que no dudó ni un segundo en sumarse cuando esto era una idea, cuando Raúl lo convocó, y aportó toda su experiencia y su mirada estratégica para el evento. Por supuesto a mi socio, Raúl, que nos complementamos muy bien para llevar adelante cada uno de los proyectos o locuras que se nos cruzan. Así que bueno, finalmente gracias a todos por estar acá y bienvenidos a la segunda edición de AgroManagement. Gracias. Robert, vení. Bueno, les presento para los que no lo conocen a Roberto Vitón. Es un grosso de verdad, consultor. Él ahora va a hacer una presentación. Con Robert el año pasado hicimos todo lo que fue el diseño, digamos, de cuál era la idea, cómo íbamos a comunicarlo, cómo iba a ser la modalidad. Este año fuimos mejorando, corrigiendo, adaptando. Fue un año difícil para todos, ¿no? Un año donde la coyuntura política, económica, la guerra de tarifas, las guerras de verdad en Ucrania, Rusia, las elecciones en Argentina. Bueno, fue un año distinto, de mucha volatilidad. Y bueno, tuvimos que pensar, digamos, los paneles y los disertantes y los moderadores con bastante atención. Y bueno, Robert tiene una mirada siempre profunda, de largo plazo y global, que es muy interesante y es muy importante, pienso yo, para
los que estamos en Argentina, porque a veces todo el ruido que tenemos local nos hace perder un poco de perspectiva de que en el mundo siguen pasando otras cosas. Así que bueno, esa mirada de Roberto es muy valiosa. Les cuento 2 minutos cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Tenemos paneles que van a durar aproximadamente 30 minutos, que van a estar moderados por una persona. Esa persona va a hacer entrevistas. Trataremos de sacar de los paneles lo mejor de los disertantes, ideas distintas, tratar de por ahí, más allá de que muchos de ellos trabajan en empresas y que en algunos de los casos esas empresas son sponsors o clientes de Infocampo. Bueno, lo que buscamos en los paneles es tratar de llegar a qué están pensando, por qué están acá, cómo siguen, cuáles son los desafíos para este año. Entonces, bueno, tratamos de buscar todo eso con cada panel. Así que ahora Robert va a hacer una introducción, se va a presentar y los dejamos para arrancar y tener un coffee break a las 11, donde, perdón, y me había olvidado de esto, todos los que están acá, yo los invito a que se conozcan. Yo voy a hacer todo lo posible cuando no esté acá arriba para presentar gente, para que se hablen, para que sepan de qué negocio vienen. Todos tienen el nombre de la empresa y el nombre de ustedes en el identificador. Pero me gustaría que se vayan de Agromanagement el día de hoy con una idea, con un negocio, con un cliente nuevo, con un posible socio. Eso es lo que buscamos, que se genere una comunidad colaborativa, ¿no? Donde compartan ideas, donde haya, si querés, generosidad en la idea de sacar adelante los desafíos, pero que salgan acuerdos, que salgan negocios, que un día miremos para atrás y digamos, che, yo a este tipo lo conocí en Agromanagement y mira, hoy estamos haciendo esto juntos. Ese es el objetivo, eso es uno de los pilares, digamos, de la fundación de Agromanagement. Así que bueno, se los quería decir así clarito y bienvenidos, gracias por estar y los dejo con Robert, que va a hacer una presentación. Gracias. La industria agroalimentaria es I+D, es investigación más desarrollo, es la búsqueda constante de nuevas tecnologías puestas al servicio de la sustentabilidad. I+D también es información más disponible, es aprender sobre mejores prácticas para alcanzar una producción más sostenible. La industria agroalimentaria es I+D para cuidar lo que llega a la mesa. Tiramos para el mismo lado. Estamos presentes en el campo argentino con innovación. Nuestra innovación mundial, única y de vanguardia. Un apretón de manos es suficiente para garantizar nuestra... ¿Hace falta repetir lo mismo de siempre? Nah. Por eso, en Sigma Agro, te hablamos de productos que hacen lo que tienen que hacer. Diseñados para rendir más, sin gastar de más, sin vueltas. Sigma Agro, hablamos tu mismo idioma. Después de las palabras de Raúl y Santi, a mí lo que me gustaría es compartir una visión un poco más global de lo que es el mundo de la agricultura y de la geopolítica y cómo influye en nuestro sector. Creo que siempre coincidimos con el equipo que está bueno salir un poco de la realidad local y entender ese contexto más internacional, porque justamente nuestro sector debe ser uno de los que está más influenciados por lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, es una presentación corta y siempre un poco también para recordar por qué estamos acá. Creo que en cada momento que nos sentamos a hablar sobre el futuro de la agricultura en Argentina, siempre estamos en un momento trascendental, por una razón u otra. Siempre estamos pensando en las oportunidades, pero también los desafíos. Pensamos cómo mejorar la producción, la productividad, pensamos en la rentabilidad, en la sustentabilidad, la innovación tecnológica, los diferentes verticales. Bueno, lo que vamos a hacer es, quería compartirles esta hoja de ruta para entender esencialmente de dónde venimos y hacia dónde vamos y quizás tomar como un tiempo para pensar justamente de dónde venimos, mirar quizás lo que pasó el último año, justamente desde que comenzamos el evento de Agromanagement 2024. Es una presentación bien visual, casi estamos sentados acá como en un cine, así que es como mirar un capítulo de una serie. Me parece que lo van a ver claramente. Ahí estamos. Bueno, esa es la idea, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Si pasan a la próxima slide. Lo van a ver mucho a Donald Trump en esta presentación y van a ver por qué. Justo cuando estábamos organizando el evento el año pasado, en ese mismo momento, Donald Trump era elegido presidente de los Estados Unidos. Y si ustedes se ponen a pensar un poco más a fondo lo que ha venido pasando todo este último año, yo creo que toda la convergencia de temas y de cuestiones a nivel mundial han pasado justamente por el gobierno americano. Eso ha tenido mucha influencia en nuestro sector y también un poco en nuestro país, ¿no? Si pasamos a la próxima, justamente esta relación de amistad entre dos gobiernos, entre dos presidentes,
Es algo que, digamos, quizás ya hago el spoiler alert aquí, pero claramente ya se dan cuenta por qué esto no ha sido algo indiferente para la Argentina e incluso para nuestro sector. Ahora bien, ni bien empezó el gobierno de Estados Unidos, ¿qué es lo que nos encontramos? Todos esperamos la famosa guerra comercial. Y de nuevo, esa guerra comercial ha tenido un impacto enorme, particularmente en el sector de la agricultura, porque nuestro sector depende del comercio internacional y no solo ha sido la agricultura. Se pueden quedar en la anterior, perdón. Nuestro sector depende justamente del comercio internacional y si bien quizás hoy aquí estamos más mirando la agricultura extensiva, ha tenido también un impacto en sectores como la carne, sectores como los frutos y todos los cultivos de alto valor. Pero lo que quiero también centrarme un poco es en lo que es la verdadera batalla, en la próxima slide, que es la batalla entre dos potencias, ¿no? Ustedes imaginen que estamos viviendo un momento histórico donde hay una potencia hegemónica y una potencia emergente como es China. Y si nos ponemos a pensar todos los conflictos y todas las tensiones que estamos viendo a nivel político, tecnológico, comercial e incluso militar, tienen que ver con este conflicto y con esta tensión. ¿Y por qué lo traigo aquí hoy? Porque nosotros hoy estamos viendo Estados Unidos buscando controlar una influencia en todo lo que es el continente americano, al tiempo que China ve en Sudamérica en particular un proveedor estratégico de energía, de metales y de alimentos. Entonces hoy nos vemos nosotros como región en el medio de este conflicto y hay que entender un poco qué significa eso, cuáles son las oportunidades, cuáles son las complejidades que esto trae. Y de hecho, si pasamos a la próxima, podemos empezar a conectar dos puntos, ¿no? Porque Europa y el Mercosur se pasaron más de 2 décadas tratando de llegar a un acuerdo de libre comercio y milagrosamente en pocos meses nos enteramos que después de ese periodo la Unión Europea empujó y aquí estamos tratando finalmente de cerrar este acuerdo de comercio entre los dos bloques. Y de nuevo, fíjense cómo la Unión Europea en este caso se ve en una posición rezagada entre ese conflicto entre Estados Unidos, China, y busca nuevos socios, busca socios estratégicos. Y de nuevo, fíjense cómo Latinoamérica y Sudamérica en particular adquiere un rol más relevante. Si pasamos a la siguiente, vamos a entender por qué. Yo veo a Sudamérica y a Latinoamérica en una posición muy interesante porque somos, por un lado, un gran mercado consumidor. Hoy somos 670 millones de consumidores, con un perfil demográfico mucho más joven que el resto del mundo en general. Calculen que la población que tenemos en la región es 8% de la población mundial, no es un número menor, pero al mismo tiempo somos una región que en su conjunto tenemos un saldo comercial de exportación de productos agrícolas neto de 170.000 millones de dólares. Para que se den una idea, la próxima región que tiene un saldo positivo comercial agrícola es Oceanía, principalmente Australia y Nueva Zelanda, y creo que ese número no llega ni siquiera a los 30.000 millones de dólares. Entonces, hoy Latinoamérica está en esa posición privilegiada, aunque no sin desafíos, para asociarse estratégicamente con las diferentes regiones, para recibir inversiones, para proveer alimentos, pero incluso va más allá de esto. Si vamos a la próxima slide, creo que muchos de ustedes están al tanto que en estos días es la COP30 en Belén, en la Amazonia, en Brasil. Este es un evento que quizás en Argentina a veces pasa desapercibido porque estamos muy enfocados en los temas diarios, pero realmente en el mundo la agenda climática sigue siendo prioridad, sigue estando en el top de los temas estratégicos para el mundo, para las empresas, para los gobiernos. Y lo que vemos es que nuevamente Sudamérica tiene un rol central en todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, el recurso suelo, el recurso agua, e incluso en este caso en particular todo el desarrollo y el potencial forestal que tiene la región, ¿sí? E incluso puedo ir más allá pensando en qué tiene la región, si vamos a la próxima slide. Quizás no muchos seguimos el tema de los biocombustibles. Los biocombustibles ya tienen 2 décadas de historia de un desarrollo más global, sobre todo en lugares como Estados Unidos o Brasil y en otros países como Indonesia, Malasia. Pero es muy interesante ver, por ejemplo, en el caso de Brasil, que ha sido un gran productor de etanol a base de azúcar,
cómo en los últimos años, por ejemplo, el maíz ha tomado una trascendencia fundamental. Brasil ha incrementado en 10 veces la producción de etanol de maíz en los últimos 10 años. Y esto es un ejemplo más, un reflejo del potencial que tiene la región para participar en ese tablero estratégico mundial que hablamos de agricultura, alimentos, hablamos también de lo que es la biodiversidad, la forestación y también las energías. Eso es un poco una idea de qué es lo que está pasando en la región más allá de los temas diarios. Ahora, si pasamos a la siguiente, quiero hablar un poquito rápidamente de los mercados, ¿no? No sé cuántos de nosotros conocíamos hace 5 años qué era Nvidia, pero creo que al día de hoy... muchas gracias. Al día de hoy todos conocen, Nvidia es la empresa más valiosa del mundo, acaba de alcanzar $5 trillones de evaluación. Yo no sé cómo poder medir eso, cómo compararlo, pero es un número muy significativo. ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo porque podemos ver que en el último año y ya incluso desde antes, gran parte del flujo de inversión mundial se ha ido volcando a la tecnología, a la inteligencia artificial. Estamos viviendo verdaderamente un boom, incluso una burbuja, podríamos decir. Bueno, ya van a ver después cómo se conecta esto con el mundo de la agricultura, pero es interesante desde mi punto de vista que hoy, cuando cualquiera de nosotros sale a buscar capital al extranjero, tiene que competir no solamente con el real estate o no solamente con bonos, pero también tenemos que competir justamente con este interés que hay, ¿no? Y fíjense, yo puse abajo del gráfico, no sé si lo llegan a ver, cuál es el valor equivalente de las 2 empresas más grandes en el mundo de la agricultura y alimentación. En la agricultura calculo que Cargill debe ser una de las más valiosas, aunque es justamente una empresa privada, y después Nestlé es la empresa más valiosa en términos de empresas de alimenticias, con $300.000 millones de evaluación. Fíjense la relación con Nvidia, ¿no? Eso demuestra el rol y el lugar crítico que tiene la tecnología, ¿no? Ahora, existe la envidia en los mercados de capitales americanos y existe la envidia de los agricultores también. ¿Cuál es? La ganadería, ¿no? El precio del ganado, el precio de la carne vacuna. Si ustedes hoy hablan con cualquier productor agropecuario en lugares como Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Australia, van a ver que los que están más contentos son justamente los productores ganaderos, que después de varios años, incluso décadas de rentabilidad baja, hoy están disfrutando de precios récord. ¿Y por qué lo traigo esto aquí? Porque es para conectar un poco justamente esto que hablamos de las dinámicas de flujos de inversión, las narrativas que hay en los mercados. Hemos visto en los últimos 10 años, sobre todo, esa agenda de postergar la ganadería por las emisiones, por ejemplo, de metano, también toda la campaña de proteínas alternativas que justamente cumplen un rol en las dietas. Sin embargo, eso lo que generó es que prácticamente no hubiese flujo de inversión externo del sector hacia la ganadería. Sin embargo, la demanda ha continuado creciendo y los flujos de los stocks ganaderos han reducido y el resultado, ¿cuál es? Precios récord. Me parece muy interesante entender esa conexión. Y si hablamos que todo sube, ¿no? Yo les puedo seguir mostrando curvas en los mercados donde todo sube, incluso la deuda americana. Nosotros hoy en Argentina históricamente tenemos esos déficits fiscales crónicos que nos han traído muchos problemas, pero miren Estados Unidos. La deuda del gobierno americano pasó de $10 trillones en el año 2009 a más de $38 trillones en este momento preciso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió a partir de ese momento? Crisis financiera. Fue una nominalización, una monetización de los déficits, un incremento casi descontrolado de la deuda a todo nivel. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, si todo sube, ¿qué es lo que está bajando en realidad, ¿no? Y creo que ustedes saben qué es lo que baja. Lo que baja justamente es el valor del dinero, ¿no? No me voy a poner a hacer clases de macroeconomía como el presidente Milei, pero creo que todos lo que entendemos aquí es que esta suba generalizada que tenemos de activos refleja justamente ese proceso. Y ahora van a entender un poco por qué les pongo esta slide aquí, ¿no? De nuevo, creo que hoy todos conocemos que es Tether, es la mayor empresa de stablecoins en el mundo, tienen cerca de $200.000 millones en criptomonedas, en su moneda stablecoin, colateralizadas principalmente con bonos del gobierno americano, que era la deuda que les mostraba anteriormente. ¿Y qué es lo que empezó a hacer Tether recientemente? Ellos también son conscientes que ese dinero pierde valor y para poder tener un respaldo de esas criptomonedas han comenzado a invertir en la economía real. Y uno de los sectores que han decidido invertir es la agricultura, justamente. Han adquirido Adecoagro y a través de Adecoagro han adquirido también Profertil hace poco.
Fíjense cómo algo tan lejano como es el mundo financiero, el mundo de las criptomonedas, se conecta con la agricultura. Y de pronto podemos pensar que si esto continúa, hay un flujo potencial de inversión en nuestro sector que viene de un mundo tan lejano y tan desconocido como este. Ahora bien, vamos a hablar de Argentina. Aterrizamos rápidamente en Argentina. ¿Qué noticias tuvimos importantes este último año? Para mí una noticia trascendental para nuestro sector obviamente ha sido el fin del cepo y toda esta normalización que hemos venido viendo. Sin embargo, el fin del cepo también significó en algún punto el fin de la paz cambiaria, quizás. Hemos tenido toda esta volatilidad reciente. Y a veces a mí los inversores de afuera me preguntan, ¿qué es lo que pasa en Argentina? ¿No? Porque uno en los últimos meses leyó títulos y expresiones a veces incluso de presidentes en el exterior hablando de Argentina y de las dificultades. Y para mí la mejor manera de visualizarlo es como una montaña rusa, ¿no? Cuando pensamos lo que pasó con el dólar, con las tasas, con las reservas. Y esto explica todavía por qué hoy es tan difícil atraer inversiones del exterior. Porque Argentina, digamos, y sobre todo en nuestro sector, que es un sector que necesita capital de largo plazo, esta volatilidad, esta incertidumbre es un límite. ¿Y cómo termina la historia, este capítulo que estamos viendo juntos? Bueno, termina, por lo menos hasta el día de hoy, justamente con amigos que dieron una mano en el momento más complicado, ¿no? Como decíamos al principio, esa relación de amistad ha tenido una relevancia, una significación importante. Algunos decían el otro día que este saludo de Bessent, esta mano de Bessent, fue como la tajada del Dibu frente a Francia en Qatar, ¿no? A último momento. Bueno, y si cerramos este capítulo de la serie, este fue el resultado que vimos hace pocos días, esa celebración quizás inesperada. Yo creo que, bueno, veremos cómo sigue la historia, pero por lo menos trae más alivio, más optimismo y un poco más de estabilidad para el futuro más cercano de Argentina. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje más importante para mí de esta presentación que acabo de hacer? Es lo crítico que resulta entender los diferentes ciclos que afectan nuestro sector. Nuestro sector tiene una característica particular que es que está atravesado por diferentes ciclos que en distintos momentos pueden converger o pueden diverger. Pensemos en ciclos políticos, súper obvio. Pensemos en ciclos macro, y los ciclos macro pueden ser no solo a nivel local, pueden ser también a nivel global, evidentemente. Pensemos en los ciclos de inversión, esos flujos de inversión de los que comentaba. Justamente también los ciclos de mercado propiamente dichos, de los productos comerciales, de los productos agropecuarios que producimos. Hasta incluso ciclos ambientales, ciclos tecnológicos y ciclos regulatorios. Pensemos, por ejemplo, lo que significa lo que decía antes, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, el impacto de regulaciones, por ejemplo, en nuestro sector. Y justamente cada uno de estos temas los vamos a estar tratando hoy en distintos paneles, así que los invito a que sigan participando y escuchando. Y la última slide, porque siempre tenemos que dejar algo para compartir, si no es simplemente una descripción. Y cuando me preguntan cuáles son las oportunidades que yo veo en Argentina, siempre me gusta hablar de estos 6 pilares. Y justamente también vamos a estar conversando de esto durante hoy. El primero tiene que ver con el agregado de valor a la producción local. Es muy difícil en cualquier lugar del mundo, particularmente en Latinoamérica, seguir expandiendo la frontera agrícola, por razones que todos conocemos. Entonces, realmente el potencial para seguir creciendo, para seguir abasteciendo al mundo, para hacer que nuestro sector siga siendo más resiliente desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental, va a requerir justamente agregar más valor a lo que ya producimos. Y en eso también tiene que ver el incremento en la circularidad. Cuando yo les comentaba el ejemplo de cómo Brasil está desarrollando todo el sector de las bioenergías o cómo se puede usar de manera más general las biomasas que producimos en distintos eslabones, también es un área con mucho potencial. En tercer lugar, creo que la expansión de los cultivos de alto valor es un área siempre pendiente en Argentina. Podemos ver países como Chile o Perú, pero también incluso México o Colombia e incluso Brasil, cómo han venido creciendo sostenidamente en la producción de frutas y verduras de alto valor, que normalmente también tienen una necesidad de infraestructura. El cuarto punto es el de la tecnología, evidentemente. No hay manera de que podamos producir más y mejor si no hacemos uso de las tecnologías que ya existen.
El quinto punto que a mí me gusta traer siempre es el tema de la forestación, porque es un sector también relegado en Argentina, posiblemente por estos horizontes de inversión que requieren de mucho tiempo, pero nuevamente podemos ver en la región todo lo que está sucediendo. Y por último, pero no menos importante, es el desarrollo del mercado de capitales, porque sin un mercado de capitales local va a ser muy difícil hacer todo esto. Y el último comentario, y ya termino. Cuando uno ve esta slide, puede cambiar el título y poner, en vez de cuáles son las oportunidades para Argentina, podemos decir qué es lo que hizo Brasil en las últimas 2 décadas. Pueden volver a leerlo y se van a dar cuenta que Brasil justamente desarrolló cada uno de estos pilares exitosamente. Agregó valor a la producción, miren lo que hacen con la proteína animal, miren lo que hacen con los biocombustibles, miren la genética y el desarrollo tecnológico, piensen en los biológicos, en el mejoramiento de semillas que ha hecho Brasil. Ni hablar en el tema de la innovación, donde Brasil es líder en el mundo AgTech, en la región y en el mundo. La forestación, hoy Brasil vive un boom de inversiones vinculados con los mercados de carbono y con estas oportunidades de reforestación, de conservación y el desarrollo del mercado de capitales, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir hoy? La hoja de ruta para Argentina es bastante clara. Lo vamos a estar conversando más durante el día de hoy. Así que con esto termino y les agradezco por su tiempo. Advanta. Somos protagonistas en sorgo, puro aceite de girasol y maíz también. Somos Advanta y somos tecnología, tradición y futuro. Los que compartimos tu misma pasión por el campo. Advanta. Cultivamos la pasión que nos une. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmargentina.com.ar. Nada mejor que tenerlo a Nicolás. Nicolás nos va a contar un poco a través de su experiencia y lo que hace con su grupo familiar en el sector. Y para eso, bueno, vamos a hacer un par de preguntas. Vamos a compartir un poco una perspectiva. Así que para eso, Nicolás, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Yo te conozco desde hace mucho tiempo. Conozco también a tu familia que está hoy acá acompañándonos. Es un verdadero placer tenerlos. Y queremos que, bueno, más que contarlo yo, que vos nos cuentes qué es lo que hacen, contarnos un poco sobre vos y sobre la empresa familiar. Bueno, primero que nada agradecer a Infocampo y a vos, Roberto, por la invitación y darnos la oportunidad de, bueno, contarle un poco lo que hacemos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Bueno, yo pertenezco soy tercera generación de una empresa familiar, soy uruguayo, nacido en Trinidad Flores, soy ingeniero agrónomo, estoy casado y tengo 3 hijos y, como dije, pertenezco a una tercera generación de una empresa que fundó mi abuelo, hoy pertenece a mis padres y la dirigimos junto a mis 2 hermanos. Tenemos el desafío de, bueno, transitar esta etapa generacional con ella y entregársela a la 4ª generación, si Dios quiere, para continuar un poco el legado familiar. Eso es un poco de lo que voy a tratar de contar y aportar de lo que hacemos. Agromotora Flores está radicada en el departamento de Flores, es el centro de Uruguay, tiene 2 unidades de negocio bien marcadas, una por la pata comercial, todo lo que es la rama comercial, en lo cual nos dedicamos al trading de granos, comercialización de insumos, logística, estaciones de servicio y todo lo que implica apoyo al productor para el desarrollo básicamente en agricultura principalmente. Y después, por otro lado, viene la rama de producción, que bueno, ahí desarrollamos todo lo que es ganadería, agricultura
y en el último tiempo incorporamos la lechería hace 3 años que estamos en el sector lechero, pero básicamente el fuerte nuestro era agricultura y ganadería. Buenísimo, muchas gracias, Nicolás. Nicolás y en general las familias son siempre muy, muy humildes, muy bajo perfil, pero les puedo asegurar que Agromotora Flores es líder realmente en Uruguay, muy conocidos y sobre todo un ejemplo de grupo empresario, de familia y realmente por eso es que nos interesa escuchar un poco esa historia. Contanos un poco, Nicolás, para poner un poco de alguna magnitud del trabajo que ustedes hacen. ¿Cuántos empleados tienen en la empresa hoy? Hoy la empresa en forma directa emplea 400 personas, prácticamente el 70% está en el departamento de Flores. Nosotros estamos explotando campos en 5 departamentos, en la parte de producción, y después llegamos prácticamente a todo el Uruguay en toda la parte de lo que es comercio. La casa matriz, por así llamarlo, la oficina principal está en el mismo lugar donde la fundó mi abuelo hace 94 años. La continuó mi padre con sus hermanos. Hoy pertenece solamente a él y a mi madre y bueno, la dirigimos, como te decía, los 3 hermanos. Qué bien. A mí una de las cosas que siempre me llamó la atención cuando veo el modelo o los distintos modelos en Uruguay, ustedes como saben, en Uruguay hay familias locales, hay de hecho muchos también inversores argentinos, cada vez más también hay grupos europeos y americanos y hay fondos también de inversión y lo que siempre me impresionó de Agromotora Flores es el nivel de integración que tienen, porque no es algo tan común. Vos mencionaste en los distintos eslabones donde están y yo lo he visto con mis propios ojos la escala de ese negocio. Contanos un poco cuál fue la lógica, cómo fue la construcción de ese modelo integrado, cuál es un poco el racional y cómo funciona eso hoy en día. Sí, bueno, creo que lo que nos ha ido llevando los desafíos de la agricultura principalmente en primera instancia y después posteriormente la ganadería y ahora la lechería, bueno, con márgenes ajustados como está viviendo el sector y bueno, lo que hemos ido haciendo es tratando de capturar valor dentro de las distintas unidades de negocio y bueno, de esa manera se incorporan la empresa de logística. Hoy nosotros manejamos 30 camiones en propiedad y 90 gerenciados, tenemos 2 acopios y bueno, tenemos una planta de procesamiento de semillas en la cual nos multiplicamos nuestras semillas, multiplicamos semillas a terceros y tratamos de integrar y capturar valor dentro de las distintas etapas o ciclos ya sea de los cultivos como de la ganadería. La empresa hoy ocupa en el entorno de las 42.000 hectáreas, de las cuales 19.000 hectáreas van a cultivos, casi lo mismo van a ganadería y el resto a tambo. Ordeñan unas 3.500 vacas y se terminan unos 18.000 novillos por año. Dentro de ese conglomerado nos vendemos el combustible, nos transportamos los granos, nos transportamos parte del ganado, nos hacemos los servicios, tenemos todo el equipo de maquinaria para la agricultura como para todo lo que es pasturas. Y bueno, esa integración nos ha permitido en épocas difíciles, bueno, ser los últimos en empezar a perder. Obviamente que sobre esa área hay un porcentaje grande que es arrendado y el otro es propiedad de la empresa. Excelente. Y lo conozco bien de eso que contás sobre la dificultad en los márgenes del negocio más primario, porque el clima en Uruguay a veces es un clima que es duro, ¿no? En términos del verano, cuando vienen condiciones secas, se pueden ver los cultivos afectados y creo que esa integración que ustedes tienen es clave. Ahora, contanos un poco, ustedes tienen mucha experiencia en Uruguay, trabajando en el país, así que tienen una experiencia sobre qué es lo bueno, lo malo que tiene Uruguay, ¿no? Un poco qué es lo que ustedes ven como más atractivo de trabajar, de invertir en Uruguay. ¿Qué es lo que también el gobierno o el país les da a ustedes? Bueno, yo soy un defensor de Uruguay. La verdad que el clima, el ambiente de negocios en Uruguay es muy propicio para todo lo que estamos en él, para todo lo que es el empresario, es muy amigable con el empresario. Tiene una debilidad, que es un país caro para producir. ¿Tá? Voy a empezar por quizá la debilidad y después voy a seguir por la fortaleza. Es un país que es caro para producir. Tenemos una inestabilidad climática, no contamos con napa como tienen gran parte de Argentina, la zona productiva, lo cual es un desafío, tener que estar produciendo a cielo abierto
Pero por otro lado, uno encuentra una estabilidad institucional. Muchos de colegas acá argentinos, tengo clientes argentinos, se quejan que Uruguay es muy chato, es un país que es difícil realizar el margen porque no tenemos brechas cambiarias, no tenemos como, a veces alguno me dice que es hasta aburrido porque obviamente te levantás de mañana y lees el diario y casi te diría que siempre lo mismo, no hay esa curva que de repente o esa adrenalina que tienen acá en Argentina, que tienen que estar mirando todos los días qué nuevas cosas están sucediendo en la economía. Manejar una empresa en Uruguay es relativamente sencillo porque lo que te tenés que dedicar es a planificar y puedes planificar en el largo plazo. Tenés seguridad jurídica, cambiaria, acceso al crédito, todo ese montón de cosas que te hace un ambiente amigable para el empresario y que vos puedas dedicarte a lo que tenés que hacer, que en definitiva es manejar y hacer rentable una empresa, ya sea en una siembra, en una invernada, una recría de novillos o en una planta de silo y tradear granos. Perfecto. Ahora vos hablaste en un momento ahí de financiación, así que vamos un poquito más a poner un poco de temas concretos del día de hoy. ¿Cómo es hoy la financiación en Uruguay? Contanos, por ejemplo, nosotros conversamos acá con productores y familias y grupos que a veces les gustaría tener capital de largo plazo para financiar adquisiciones, proyectos, y lo que encuentran es escasez, tasas obviamente altas. ¿Cómo son hoy las condiciones en Uruguay? Si nos contás un poco lo más reciente que has visto. Uruguay tiene un plan tiene una asistencia financiera por parte de los bancos, tanto banco privado como el Banco País, que es Banco República, Banco Público. Hoy podés tomar un endeudamiento a 10 años con una tasa fija en dólares, sin ningún tipo de inconveniente, para compra de campo, todo lo que son inmuebles. Para proyectos de riego se consiguen créditos hasta 15 años por Banco República, a tasa fija nuevamente, en el entorno del 5%. Eso te da previsibilidad y proyección, te permite, no sé en Argentina, pero en Uruguay de toda la vida se dijo que con campo no se compra campo. Eso es un paradigma que se cayó porque hoy en Uruguay, teniendo créditos a largo plazo, si bien la inestabilidad productiva que puedes llegar a tener, la puedes mitigar con una curva de tiempo y el acceso al crédito es, como te digo, hoy tenés un 75 a un 80% del capital financiado a 10 años a tasa fija, en el entorno del 5%. Hoy un campo en Uruguay no te produce un 5%, la rentabilidad de ese campo no, obviamente que no lo vas a pagar con ese, pero si ya venís con un backup de capital y un patrimonio que te lo ayude, fácilmente. Y lo que hemos visto, un poco como decías tú en el comienzo, lo que viene pasando es que lo que pierde valor es la plata. Entonces, en definitiva se va a ir valorizando el activo. Nosotros en Uruguay, cuando tenemos que hacer algún análisis de inversión con mis hermanos y con mi familia, con mis padres, ponemos en una cuenta de valorización del activo tierra en el entorno del 3 al 4% anual, más sumado a eso un retorno de la inversión del 2,5/3, que es lo que retorna por si lo fuéramos a arrendar, el número por lo menos llega al costo de deuda y después viene todo lo que es la actividad arriba del campo. Pero eso es parte de la previsibilidad. Después Uruguay también tiene todo lo que es ley de promoción de inversiones, que por cada dólar invertido eso va variando, se va cambiando dependiendo un poco cómo viene el transcurso de la economía. Obviamente en COVID hubo oportunidades muy grandes para dinamizar la economía, pero hoy, por ejemplo, un proyecto de riego, tenés un 60% de retorno de la inversión en impuesto a la renta, exonerado por 10 años de impuesto al patrimonio. Y todo eso lleva, creo que es un modelo perfecto en el cual a los empresarios nos lleva a hacer inversiones para aumentar la productividad y casi que con el aumento de productividad terminás pagando el aumento patrimonial. Todo eso hace al Uruguay hoy muy amigable. Dicho esto, si uno mira el flujo de inversores extranjeros, ha cambiado. Siguen llegando, se siguen vendiendo campos, se siguen haciendo inversiones del exterior afuera, del exterior entrando al Uruguay,
quizá no con tanta avidez como había en otro momento, porque obviamente hay otro tipo de inversiones en el mundo que son más tentadoras, pero nosotros como empresa familiar que la miramos y la soñamos para adelante, para poder, como te decía al comienzo, pasarla a una cuarta generación, encontramos un ambiente muy, muy favorable para seguir produciendo en Uruguay. Excelente. Ahora, contanos un poco, estamos todos comenzando la campaña de verano, de los cultivos de verano, tanto en Argentina como en Uruguay. ¿Cómo ves, danos un panorama rápido, bien concreto, cómo ves hoy el negocio agrícola, ¿no? Ustedes hacen principalmente soja ya, pero bueno, también tienen los cultivos de invierno. ¿Cómo estás viendo hoy los números, el negocio para este año? Bueno, nosotros como productores sembramos unas 18.000 hectáreas de cultivo de verano, y unas 12.000 de cultivo de invierno. En la zona nuestra tenemos casi un 70% de doble cultivo. En invierno hacemos lo fina, como le dicen acá, hacemos cebada, trigo, colza y carinata. Y atrás vamos prácticamente un 90% con soja. Lo que viene pasando en Uruguay, nos pasó el verano pasado, el Excel realmente no da. Nosotros hoy una soja en Uruguay cotiza $390. Igual con $390 por la productividad que tenemos en la zona nuestra, el número queda muy ajustado. Si bien los fundamentos no dicen que el mercado pueda volver a niveles arriba de 400, pero bueno, ahora esta semana Novita salió que podía haber algo en un rebote, pero nosotros somos optimistas de que sí, y con niveles arriba de $420 el negocio se pone tentador, siempre pensando en el doble cultivo y en esa integración que estamos hablando de la empresa nuestra. Es un desafío porque el verano pasado nos pasó igual, sembramos con un año de pronóstico niña, que como les digo, Uruguay no tiene napa, por lo cual el desafío es doble, año niña, año seco, el verano, y se dio un año niña en parcial, una niña débil, y terminamos con cosecha récord, lo cual terminó corrigiendo la cuenta del bajo valor de los commodities. Nosotros como empresa proyectamos 5 años para adelante y no movemos el plan de siembra, no salimos a correr los mercados, nos está pasando hoy con la ganadería. Nosotros teníamos una recría muy fuerte con terminación, tenemos 2 corrales de terminación, se terminan todos los ganados a corral, y realmente, como tú lo dijiste y lo mostraste en el gráfico, hoy la ganadería está pasando por muy, muy, muy buen momento. Haber podido captar ese buen momento fue por haber estado dentro de la película. O sea que los que hoy están queriendo entrar en Uruguay en la ganadería para lograr capturar ese mercado es inviable, porque dentro de 3 años, cuando empiezan a ver los resultados, no saben en qué. Y en agricultura pasa igual. Si nosotros hubiéramos mirado el Excel en noviembre pasado, realmente la soja no deberíamos haberla sembrado y terminamos con un año récord de producción y rentabilidad casi del 2021. Claro. Es muy interesante ahí la ganadería en Uruguay porque está muy conectada con la agricultura, algo que quizás no sucede tanto en Argentina, y además Uruguay es un gran exportador, creo que el 80% de la producción se exporta, y eso también cambia un poco la dinámica del mercado con relación a lo que sucede en Argentina. Ahora, contanos un poco del tema de cómo ustedes como grupo ven la sustentabilidad, porque es un tema que quizás de nuevo a veces en la prioridad o en la urgencia de los temas diarios nos olvidamos, pero hay un mercado extranjero que tiene expectativas de que la producción sea cada vez más sostenible, cada vez más amigable con el medio ambiente. ¿Cómo ven ustedes eso desde adentro en las actividades y también en los planes que tienen? En lo que respecta a agricultura, todo lo que es destino a Europa, hoy a Uruguay, principalmente las brásicas, se le está exigiendo sustentabilidad. Está todo yendo certificado, tanto carinata como camelina como colza. Trigo y cebada, parte va a mercado interno y parte de Brasil, sustentabilidad nos está solicitando. Y respecto a carne, nosotros estamos empezando a tratar, si bien hoy no se está pagando y no nos lo están pidiendo, de hecho tuvimos una reunión hace bien poco con la industria, y a ellos hoy le están pidiendo otro tipo de cosas y no tanto la huella de sustentabilidad. Entendemos que el mundo va por ese lado, entendemos que nos queremos diferenciar como productores nosotros en Uruguay, deberíamos tratar de buscar algo por ese lado,
pero creo que hoy Uruguay es muy fácilmente certificable, porque Uruguay no tiene deforestación cero, y si uno mira lo que hoy se está certificando en sustentabilidad es en definitiva lo que uno ya está haciendo. O sea, hoy Uruguay está todo en blanco, o sea, hoy no hay, o sea, que en definitiva es tomarse el tiempo y gastar algo en auditorías para certificar. Pero sí creemos que el mundo hoy lo está exigiendo por ese lado y entendemos que Uruguay, que es dependemos del mercado internacional, tiene que diferenciarse en algo porque desgraciadamente no tenemos masa crítica como para poder industrializar más allá de algo de carne, que es lo que se desarma la media red, pero el resto sale como... Claro. Bueno, muy interesante. Vos comenzaste describiendo un poco el grupo y hablaste de 4 generaciones. La generación más joven está ahí sentada en la tribuna. Contanos un poco, porque creo que es interesante, en Argentina también tenemos mucha preponderancia de grupos familiares en el agro, ¿no? Entonces, contanos qué significa trabajar en familia, cómo se organizan entre los hermanos, entre las generaciones y cómo es esa dinámica. Y bueno, como todo no es fácil, un poco vamos tratando de transitar el camino, es una experiencia, o sea, coexisten las diferentes generaciones, papá y mamá, que son un poco los dueños de todo, también son partícipes del tema. El día a día la llevamos adelante los 3 hermanos. Lo que hacemos es el conglomerado de empresas, son unas 10 empresas. Nos dividimos para manejar las distintas empresas entre los 3 hermanos. Y después las decisiones más trascendentales, a ver, en el día a día estamos permanentemente en contacto los 3. Y las decisiones más trascendentales de una empresa u otra nos vamos cruzando. Por supuesto que hay roces, por supuesto que no es fácil, por supuesto que es un camino que estamos transitando, creo que hoy lo venimos transitando con éxito. Y bueno, lo que pasa con las empresas familiares, siempre la coexistencia de generaciones lleva a que haya miradas y visiones y pensamientos diferentes que creo que son lógicas, porque una vez tuve esta conversación con papá, en la cual yo le decía, si él piensa como yo, él está pensando como joven, y si yo pienso como él, yo estaría pensando como viejo. Y ahí es donde se genera el cortocircuito. Y bueno, creo de todas formas que nosotros tenemos la suerte de que nuestros padres hayan sido muy generosos en cuanto a darnos la libertad de poder manejar las empresas, y creo que eso fue muy inteligente de parte de ellos para podernos dar la posibilidad de nosotros desarrollarnos como hoy lo que somos directores de esta empresa. La verdad que es un tema interesantísimo incluso para hacer un programa entero, ¿no? El tema de las empresas familiares. Me quedo con alguna última pregunta antes de terminar. Estábamos hablando de Sudamérica, de la agricultura en la región, de las oportunidades. ¿Ustedes han hecho cosas fuera de Uruguay? Sí, la empresa hace 12 años está en Paraguay con un proyecto ganadero. Tenemos 3 establecimientos allá, 2 que son 100% de la familia y 1 con socios. Se hizo principalmente mirando afuera en un momento en el que el valor de la tierra en Uruguay entendíamos que estaba totalmente fuera de mercado. Era cuando llegaba mucho capital de afuera buscando refugio y pagando valores de repente que entendíamos que no era. Y bueno, eso nos llevó a mirar un poco la región, entendimos que Paraguay era lo mejor. Estamos en el Chaco con proyecto ganadero, estamos muy, muy contentos con el proyecto, la verdad que nos ha ido bien, somos ganaderos, tenemos potencial de riego, hacemos algo de riego pero para pastura básicamente, hay un acuífero muy interesante, pero también nos ha llevado a ver las ventajas comparativas que tiene Uruguay. Cuando uno va del otro lado del mostrador y va como extranjero a invertir, y bueno, sí, la verdad que la seguridad jurídica, la seguridad de todo punto de vista, que en Paraguay no es tan así, el acceso al crédito, el costo de la plata ya es otra cosa, uno le lleva a valorar aún más Uruguay como lugar o refugio de inversión. Claro. Bueno, y la última pregunta obligada, el grupo
¿Invertirá algún día en Argentina o solo será para venir a visitar y disfrutar acá? Y bueno, Argentina, a veces que, a ver, se ha analizado en algún momento, no es fácil entrar a Argentina y que lo más difícil es salir. Y hoy estamos muy focalizados en seguir creciendo dentro de Uruguay. Tenemos para crecer, tratamos que la empresa crezca todo lo que crece la familia, es la forma que entendemos que nos va a permitir mantenernos unidos y poder integrar la cuarta generación. Y obviamente que el capital es finito y el recurso es más que finito. Entonces hoy nosotros seguimos en plan de expansión de compra de campos. Tratamos que, bueno, eso no te lo comenté, pero la empresa, el 100% de las utilidades se reinvierten. O sea, tenemos una política de reinversión. Y bueno, eso va por ahora, va para Uruguay. Te agradezco muchísimo, Nicolás, el que estén acá, que nos acompañen hoy. Me parece muy interesante y sobre todo creo que si alguien tiene después alguna pregunta, quiere comentar algo con Nicolás, por favor, él va a estar acá, así que no duden. Les agradezco mucho y un aplauso grande para Nicolás. Somos una empresa argentina experta en soluciones biotecnológicas integrales. Desde nuestro país y para el mundo, creamos productos pensados para contribuir a la producción agropecuaria. Somos Louis Dreyfus Company. Somos confianza y trayectoria que te respaldan. Sumamos valor al campo comprometidos con la sustentabilidad y las generaciones futuras. LDC, innovación sustentable desde Argentina al mundo. Buen día a todos, ¿cómo están? Este es el típico caso que el moderador no está a la altura de los panelistas, así que sepan disculpar. Voy a hacer muy rápido una breve introducción. Hemos trabajado con el panel y acá voy a hacer un chiste interno argentino, digamos, muchos países del barrio, Brasil, Paraguay, nuestros amigos uruguayos, dicen que los mejores ministros de Agricultura que han tenido esos países son los ministros de Economía de la Argentina, los últimos 20 años, ¿no? Entonces es interesante entender ahora, a partir de una nueva etapa que hay en la Argentina, entender si todo el contexto complejo e interesante que nos presentó recién Roberto, ¿qué va a hacer el sector público de nuestros países para acompañar ese desarrollo en ese complejo que nos presentaron? Así que hay algunas preguntas, no se llegan a leer, pero básicamente es entender los cambios que están ocurriendo y qué vamos a hacer al respecto. Esa es la idea. Hay un montón de variables internacionales, que las mencionó muy bien Roberto, y un montón de variables locales que nos pegan en nuestras cadenas de valor, desde la guerra de tarifas hasta qué va a pasar con China a futuro. Digamos, ahí están hablando muchos de un cambio de paradigma muy fuerte, que es, veníamos trabajando con un paradigma de China como motor de la demanda, ¿no? Ustedes saben muy bien, 2,2 hijos por familia reemplazan a papá y mamá más un índice de mortandad. El mundo está creciendo a menos de 1,7 y China a 1,6. ¿De qué nos disfrazamos entonces a esa reconfiguración de demanda? Esos son los estudios que se están haciendo. Recomendamos una charla interesante de un profe nuestro que es Ivo Sarjanovic, que está estudiando esa evolución del cambio de paradigma futuro. Muy interesante, muchos países como Brasil ya se están ajustando a ese cambio. Y después, este concepto de un documento muy básico que dice, mira, el agro hasta el siglo XX se manejó adentro de ese circulito verde del medio que era agricultura. Hoy el agro está intentando converger como en un montón de otras industrias y artes, alimentos, bioplásticos, industria de la construcción, industria química,
remedios, nutracéutica. Bueno, ¿cómo estamos haciendo esa convergencia en el agro nuestro ante este cambio de paradigma? Y parece que estamos cambiando de una cadena de valor simplemente tradicional, donde lo que importaba era el costo y el precio, a una cadena de valor que parece que funciona más en red, en forma colaborativa, buscando valor. Muy difícil la ecuación, sin esa convergencia es casi imposible, pero ojo, sin un sector público que acompañe y esté a la altura de estos nuevos desafíos, es imposible, digamos, ¿no? Por eso este panel me parece que tiene ese objetivo. Este anuncio de hace un mes de 3 países, ¿no? Entre China, Perú y Brasil, sacudieron todo el negocio de granos del futuro, ¿no? Este es un proyecto que en 3 años va a estar funcionando, que es unir el Océano Atlántico con el Pacífico, con una red ferroviaria de más de 3.500 kilómetros, que va desde el puerto de Santos hasta Chancay, a 50 kilómetros al norte de Perú. ¿Cómo va a alterar eso la basis de Argentina? ¿Vamos a hacer 50, 40, 30 dólares más caros yendo por Panamá, sí o no? ¿Cómo vamos a participar de este tipo de nuevos eventos y asociaciones geoestratégicas, geopolíticas, como nos presentaba Roberto antes? Yo creo que también eso está dando vuelta en la cabeza de todos los sectores públicos de las principales potencias agro que hay en el mundo. Argentina y Uruguay son una de ellas, ¿no? Este es un mapita de cuánto apoyamos desde el sector público al agro. Este es un mapita muy interesante, no se ve nada, pero si ustedes cuando lo miren van a ver que la Argentina en el 23 tenía, es cómico, es como ese senador que votó el voto no positivo, bueno, tiene esa lógica, tiene un apoyo de menos 23%. El sector público del agro en el año 23, eso cambió mucho en el 24, ese desapoyo, por lo menos, ha caído bastante y ahora está alrededor del 15%. Ahora, cuando tenemos un apoyo negativo de 15% por sobre lo que se factura por año, y hay países que tienen apoyo de 5, 4, 10, por ejemplo, Uruguay está alrededor del 6%, bueno, hay una desventaja de 20%. En negocios de márgenes muy chicos, eso puede dejarnos fuera de pista tranquilamente. O sea que acá hay un fuerte rol, obviamente, del sector público. Por último, y ya disparando preguntas para panelistas, serían estas dos para arrancar, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de organismos públicos de nuestros países dedicados a investigación y desarrollo, INTA, INIA, ante este nuevo contexto? Pregunta muy grande, después vamos a ir más en detalle. Y después, ¿qué debe hacer la política pública para capitalizar oportunidades? Yo había hecho el desafío a 5 años, Manuel Chiappe me corrigió, me dijo, no, pensemos un poquito más a 10 años, lo que estamos haciendo hoy, como hacen las grandes potencias agro del mundo. Así que esas serían como las 2 preguntas disparadoras. Agradezco mucho a Infocampo, Raúl y Santiago por la invitación a moderar este panel y bueno, ahora ya queda todo en manos de los panelistas. No sé quién quiere arrancar con las preguntas. Buen día a todos. Primero, gracias por la presentación. No, creo que eso de que no estás a la altura de los panelistas, no te lo creo, Bernardo. Gracias Raúl, Infocampo y todos los equipos por el espacio y por la invitación. Y especiales gracias a mi colega de INIA de Uruguay que haberse animado a venir a acompañarnos. Bueno, las preguntas, creo que está muy bien definido el contexto, es un contexto incierto, es difícil. Hoy me toca liderar un instituto de innovación, es difícil y creo que es la primera parte de la respuesta. Supongo que cuando Manu me dice dale vos, Nico, es porque él se queda toda otra parte de la respuesta que yo disfruto mucho que se la quede él. A mí me parece que muchas de las restricciones que le toca enfrentar a la política se solucionan también con innovación, que la innovación entendida bien en sentido amplio y como la conocemos es una herramienta o es la herramienta clave para que esos desafíos que también describiste vos, que son globales, no solo son locales, también hay mucho de global. Yo coincido mucho con esto, me parece que es más importante, empieza a tallar más la desaceleración en la tasa de crecimiento poblacional que todavía necesidad de saber que la población sigue creciendo y que tenemos que alimentar otra vez en sentido amplio a toda esa población que cada vez es más exigente. A mí me gusta mucho cuando se discute sobre
las diversas demandas del consumidor son cada vez más específicas. El consumidor de carne, ya que se estuvo hablando tanto hoy, hoy te pide que no erute la vaca, que no tenga emisiones, pero además que tenga grasa intramuscular, que sea pasto, pero que la grasa dorsal sea blanca y que sea tierna, pero que sea de una raza específica. Bueno, ¿cómo enfrentamos todos esos desafíos? Para mí es de la mano de la innovación. ¿Y qué tiene que hacer el sector público? Creo que lo que ya hacemos, esto que hizo tan generosamente Miguel, animarse a venir, juntarnos, enredarnos, establecer vínculos de cooperación, entender que en materia de innovación cooperar puede ser difícil, demandar recursos, tiempo, puede implicar viajes, reuniones, pero es una obligación. No hay innovación si no nos articulamos, porque la innovación no ocurre impulsada por uno solo. Yo no creo que ninguno de esos porcentajes que mostrabas recién, que por suerte eran chiquititos y no los podíamos ver, pero yo no creo que poner esos porcentajes, mover mucho esos porcentajes sea lo único que tracciona la innovación. Para mí la innovación la tracciona la capacidad de articular, y una cosa que a mí me gusta señalar, que creo que hay que entender, es que un fenómeno privado, la innovación concluye y ocurre cuando un privado transforma en riqueza o un ahorro de costos o algo, un cambio que ocurre en el sistema productivo. Esos cambios pueden ser de productos o de procesos. Nosotros como instituto colaboramos en todo y creo que nuestro rol tiene que ser cada vez más el de generar espacios para que la innovación ocurra, proveer insumos. Sabemos, tenemos muchas fortalezas también. El agro argentino, no sé, diremos un número, casi la cuarta parte, creo que es tuyo, además del número, la cuarta parte del empleo privado en Argentina viene del agro. A mí me gusta siempre un dato de Universidad Austral en trabajo conjunto con Purdue. Tenemos un agro que es joven y se rejuvenece, al menos esas son las tendencias que ustedes relevan en esos trabajos. Tiene vocación innovadora y tiene mucha oportunidad de mejora. ¿Y por dónde vienen las mejoras? A mí me parece que viene por mejorar la articulación público-pública, público-privada, privada-privada, privada-pública. Creo que hay veces que el privado tiene que traccionarnos a los públicos para cooperarnos. No solo tenemos nosotros como sector público la obligación, el sector privado a veces tiene una oportunidad de ir a buscarnos. En el caso del INTA se hace muy evidente mucho capacidad de laboratorio, de análisis de datos. Ahora que se vienen cosas de las que yo no sé nada, pero que las tengo que mencionar porque lidero un organismo de innovación, o cosas que son difíciles de comprender porque es el conocimiento, la frontera del conocimiento en genómica, de la mano de las nuevas técnicas biotecnológicas, pero además de ya estábamos acostumbrados y nos asustaba hablar de algunos cambios genéticos en animales y plantas, y hoy estamos hablando de genética de suelo ya. Nuevas técnicas biotecnológicas hay un montón. En sensorización de la agricultura hay cada vez más. Y me podría poner con robotización, automatización, ciencia de datos. Yo creo que ahí donde articula lo biológico con lo digital es donde está la gran ventana de crecimiento. Menciono una porque ganadería, coincido que es una de esos turbinas internas del sector agropecuario, y me gusta mucho un concepto que escuché hace muy poco que tiene que ver, le llaman ciencias de la invasión o ciencias de la sanidad, esto de
empezar o acelerar nuestro desarrollo, porque ya empezamos a tener esas capacidades y algunas las trabajamos en conjunto, de predecir qué enfermedades vamos a tener o cuál va a ser la próxima pandemia, la próxima epifitia que vamos a tener que enfrentar. Chicharrita fue grande, ahí los vecinos por suerte no estuvieron tan golpeados, pero nuestros vecinos del norte todos están predispuestos y escuchándonos cooperar. Bueno, todas esas nuevas tecnologías son las herramientas que nos facilitan transformar esos desafíos globales y locales en oportunidades. La circularidad, para mí, que mencionaron acá, mencionaste vos, Bernardo, pero también en algunos de los paneles anteriores, es clara una oportunidad para superar restricciones. A mí la frase de Eduardo Trigo, que todos deben conocer, me gusta mucho y me gusta hacerle un agregado porque vivo en un pueblo y soy socio de una cooperativa eléctrica. Así que a esa frase de que la biomasa viaja mal, yo siempre le retruco a Eduardo, y lo he hecho, me he dado el gusto de hacerlo en persona, fíjate cómo viaja la electricidad. Viaja peor todavía la electricidad. Yo debo tener 3 cortes de luz por día, no por semana en donde vivo. Y con eso el desarrollo de las pymes. Así que hay una oportunidad ahí de generar, hay una oportunidad que es necesidad también, ¿no?, de transformar en energía recursos locales para estar más cerca de la generación y consecuentemente tener menos interrupciones de energía. Escuchamos a los referentes decir que se viene el cambio más profundo, rápido, los referentes como entre ellos Bernardo y veloz de la humanidad. Y una cosa que leí hace poco y me pareció interesante, esa energía, esa inteligencia artificial también consume agua, ¿no? Así que, bueno, claramente más oportunidad para generar energía a nivel local y poderle competir de igual a igual a cualquier otra fuente de energía. No sé, creo que los desafíos son profundos. Creo que somos una región que tenemos mucho potencial, como Cono Sur, diría, no porque esté Miguel, lo diría aunque no estuviera Miguel, y a mí me gusta mucho esto de las Américas, somos la principal región con saldo exportable mayor del planeta, o sea que tenemos un rol llamado a jugar ahí. Y que tenemos capacidades. Nos falta la parte que por ahí va a abordar Manuel, me imagino, pero nos falta un poco liberarnos, desregularnos, animarnos a articular. Yo veo una oportunidad y algo hemos trabajado y creo que tenemos que destinar recursos todos a trabajar en buscar estandarizar o sincronizar regulaciones que tienen que ver con la habilitación de las tecnologías, con esto que vos mencionabas en alguno de los slides, de que las regulaciones van más lentas. Bueno, los países podemos articularnos y se está ocurriendo, se está haciendo, pero quizás hay que acelerar eso y quizás nuestro rol, después veremos qué opina Miguel, pero nuestro rol como institutos es darle rigor científico a esa habilitación, ¿no? Para que haya certeza de que no porque sea más rápido quiere decir que sea, hay veces que más rápido es más segura la habilitación. Bueno, si querés en esta primera intervención me quedo ahí para escuchar a los demás. Excelente, muchas gracias, Nicolás. ¿Quién quiere continuar? ¿Miguel o Manuel? Le damos acá. Perfecto, Miguel. Miguel, te miramos con mucha envidia desde Argentina a veces porque ese plan de ruta, ese roadmap que plantaba Roberto, Uruguay no solamente que lo tiene claro, sino que parece ya emprendió el camino hace unos años de lo que hay que hacer, digamos. Así que quisiéramos escuchar de un referente como el presidente de Línea de Uruguay cómo lo están haciendo, ¿no? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Agradecer a Infocampo, a Nicolás por la oportunidad, la invitación. Tengo un vínculo especial con Argentina, mi madre era argentina, mi pareja actual es argentina, así que festejo y sufro con ustedes y una sociedad que quiero mucho. A ver, se dijo mucha cosa y creo que vamos a tratar de sintetizar, pero evidentemente estamos frente a un mundo complejo, incierto. Me gusta el concepto de bioeconomía, acá en Argentina lo han trabajado mucho y me parece que sitúa y dimensiona la nueva realidad. Los INEA históricamente ponían foco sobre todo en producción de alimentos y digamos en ese momento sobre todo alimentos y proteínas baratas, digamos, o accesible a la población.
Eso con el tiempo fue incorporando todo lo que es la agenda ambiental y cada vez más tenemos el desafío de la agenda saludable, que la tenemos porque tenemos todavía una región que produce alimentos, pero todavía tenemos problemas serios de malnutrición por los dos extremos, falta de alimentación en algunos segmentos de la población y obesidad y sobrepeso en otros. Entonces tenemos un sistema alimentario que a nivel de salud tiene desafíos. A nivel de sostenibilidad, como decía Nicolás, tenemos el desafío de demostrar que la región produce alimentos de forma sostenible y eso cada vez más hay que certificarlo y documentarlo basado en ciencia. Ahí tenemos todo un trabajo para hacer y es lo que estamos haciendo. Hay palancas nuevas, como ya se comentaban, la biotecnología en su nueva fase de edición génica y lo que se está viniendo, todo el tema de inteligencia artificial y digitalización, ahí tenemos todo un campo enorme. Y ahí el desafío, y se dijo, es tratar de ser protagonistas como región. Yo no me resigno a que seamos solamente abastecedores de alimentos y fuente de biodiversidad y de agua potable al mundo, eso es muy noble, pero tenemos el desafío de a eso incorporarle capacidades científico-técnicas, talento que tenemos, capacidades empresariales, y también el otro componente nuestro es aportar evidencia científica a las políticas públicas. Cuando hagamos políticas que sean robustas y que fortalezcan, tratar de que no sea negativo lo que aportamos, sino que sea un plus positivo. Ahí creo que cosas estamos haciendo, es un blanco móvil, digamos, esto se mueve todo el tiempo, a su vez estamos en un contexto de cambio climático, nos vienen sequías, nos vienen inundaciones, nos vienen plagas que antes no teníamos, enfermedades que se van mudando porque la temperatura y las condiciones de humedad cambian. Entonces permanentemente tenemos que actualizar la agenda de innovación y de investigación. Convencido también, como decía Nicolás, que esto se tiene que asumir en alianzas público-privadas y en el caso de Uruguay, obviamente en dimensión regional, con Argentina, con Brasil. Estamos en el Cono Sur, en lo que es Procisur, los INIA del Cono Sur, estamos también en Fontagro con los INIA de Iberoamérica. Creo también que la ciencia tiene que ser multilateral por definición. Nosotros tenemos que tener relaciones con China, con Estados Unidos, con Europa, con Oceanía, con África. Me parece que no nos podemos casar con nadie y tenemos que tener relaciones con todos y que tienen que ser de ganar-ganar. Obviamente cada región y cada centro de poder trata de capturar el mayor valor posible. Está en nosotros defender y crear capacidades y espacios de poder que nos beneficien a nosotros, a nuestra gente. Eso no lo va a hacer nadie, lo tenemos que hacer nosotros. Así que bueno, ese es el desafío. El sector bioeconomía y el sector agrosistema, digamos, la complejidad que tiene es que tiene multipropósito, decimos. Genera divisas, genera empleo, genera servicios ecosistémicos, genera un montón de cuestiones que a veces están en tensión. A veces la solución más productiva y que da un resultado económico, digamos, con un margen muy importante, puede estar deteriorando el suelo, el agua, el ambiente. Entonces nos estamos tirando un tiro en los pies, estamos cosechando en el hoy, pero nos estamos hipotecando el futuro. Esa tensión hay que saberla manejar. Tampoco nos podemos ir al extremo de que todo tenemos que conservarlo y poner una postura muy ambientalista, porque también tiene que ser una fuente de riqueza y al impacto ambiental lo vamos a tener. El tema es mitigarlo lo máximo posible, buscar las herramientas más robustas basadas en ciencia que nos permitan hacer una gestión razonable. El suelo, como decía Nicolás, estamos cobrando cada vez más dimensión, que es un organismo vivo, que tenemos el desafío de gestionarlo de forma inteligente. Ahí toda la camada nuestra, por lo menos yo cuando fui agrónomo, teníamos un concepto muy inerte y muy químico del suelo. Ahora ya tenemos un concepto de una microbioma que existe ahí, que tenemos que ser muy responsables en la gestión de eso. Ahí, como decía, Uruguay tuvo una experiencia muy buena, que fue la Ley de Uso y Manejo de Suelo. Creo que fue una política pública muy buena. Y después, bueno, hemos tenido otras que me parece que van en el sentido de cómo pueden aportar las políticas públicas. Creo que tienen que aportar a bienes públicos que agreguen valor y permitan situar a la región de la manera más competitiva posible, con ese foco, sostenibilidad y salud. Muchísimas gracias, Miguel. Manuel, adelante, por favor. Bueno, buen día para todos.
Creo que es importante destacar al momento de hablar de políticas públicas o de decisiones desde el lado del Estado que en este momento particular de la Argentina, muchos de los que estamos tomando decisiones en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus organismos, venimos de la parte productiva, con lo cual comprendemos bastante bien las complejidades productivas y nos toca administrar algo con una mirada de bien común, que es la gestión del país y colaborar desde la Secretaría de Agricultura. Me parece que la gran diferencia que estamos viendo en esta etapa de la Argentina es que se están acomodando a las cuestiones de base, las cuestiones macroeconómicas, las cuestiones regulatorias, todos esos obstáculos que por más buen plan agropecuario o buena política agropecuaria que implementemos o que desarrollemos, si vos tenés dos tipos de cambio, si tenés una inflación que vuela por los aires y si tenés un cepo, es muy complicado que ese plan pueda realmente florecer. En lo que va de la gestión nos dedicamos a trabajar mucho con los planes que nos proponen las cadenas, porque otra manía que tenía el Estado era decirle al privado lo que tenía que hacer. Y esto no solo pasó en el gobierno anterior, el anterior, históricamente era una demanda que el Estado me diga lo que yo tengo que hacer. Y así es como vemos planes de riego, planes productivos agrícolas, de legumbres, planes, múltiples planes, en los cuales terminábamos dibujando números o haciendo, digamos, proyecciones de números con la mejor intención, pero si no tenés las condiciones de base para poder desarrollar ese negocio o esa cadena que estamos hablando, es muy complejo poder lograrlo. Y otro tema también que no nos enfocábamos, había una parte de tu presentación, Bernardo, que hablaba de enfocarse en la demanda, ¿no? Nos enfocábamos mucho en nuestra oferta, y no nos enfocábamos en tener una demanda que traccione esa oferta que teníamos. El mejor ejemplo es la industria forestal, donde nos dedicamos por casi más de 20 años a incentivar las plantaciones forestales, pero no el desarrollo de industrias que consuman ese gran volumen de plantaciones forestales. Obviamente que tenemos toda una industria forestal desarrollada, pero eso tiene que seguir creciendo. Y ahí me gustaría vincular con otra política del gobierno, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Cuando todo esto está, digamos, ordenado, la economía, la inflación controlada, sacamos el cepo y tenemos, digamos, cierta previsibilidad, nos toca enfocarnos en que vengan las inversiones. Y creo que un fenómeno que está ocurriendo, que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, en donde ya el país tiene 7 proyectos aprobados, en total hay 20 presentados y 15.000 millones de dólares que están comprometidos a invertirse en la Argentina, de los cuales 2 proyectos, un parque solar en Mendoza y el famoso que está últimamente en todos los diarios, el oleoducto Vaca Muerta Sur, que ya está avanzado, bastante avanzado, ya están concretados o están prontos a concretarse. Me parece que la habilidad como país para poder desarrollar otras áreas de la economía y no solamente enfocarnos en el agro, nos va a dar a nosotros, productores agropecuarios, mucha más libertad para poder crecer y nos va a sacar el foco de tanta presión del Estado. Y ahí me gustaría hacer un punto en lo que es la desregulación, ¿no? Un caso muy sencillo como fue la desregulación de la importación de antenas satelitales, que estaba restringido, posibilitó que más de 200.000 antenas estén hoy instaladas en los campos de la Argentina o en las zonas que no tienen conectividad de la Argentina, y por ahí una simple digamos, traba que se pudo remover facilitó mucho la conectividad, donde antes hacíamos grandes planes con antenas de celulares y demás, que obviamente tiene que seguir ocurriendo, pero esto catalizó mucho más ese desarrollo. Y después crear las condiciones desde agricultura, muy brevemente, abrir mercados, enfocarnos en esa demanda. El mundo está, digamos, deseoso de comprar lo que la Argentina produce, productos con inocuidad, con calidad, y el rol del Estado es
mantener esas relaciones vivas con distintos países para poder activar esos mercados, que son negociaciones que demoran mucho tiempo, levantar las barreras. El otro punto es el financiamiento. Ahí sabemos que es una cuestión difícil con una economía compleja, pero me gustaría destacar 2 ejemplos que son los créditos valor producto que se desarrollaron en este último año, que es básicamente conectar el lenguaje financiero del crediticio con el lenguaje productivo, en donde un productor paga su cuota en valor el equivalente a lo que produce, que son litros de leche, kilos de capón, ahora kilos de novillo. Ya hay más de 100 créditos adjudicados por casi 13 millones de dólares, con lo cual nos permitió, enfocándonos por ahí en lo que es la lechería, duplicar la cantidad de tambos robot que tenemos en el país y casi que duplicar también la cantidad de calecitas que tenemos en el país. Esto nos permite tener vacas que producían 18, 20 litros a, con esta tecnología, llegar a producir hasta 40 litros por vaca, lo cual nos da un salto productivo que a través de la tecnificación no solo mejoramos la productividad, sino que hay un fenómeno, si querés, social, que es que los jóvenes están encontrando en el tambo un atractivo que no lo tenía su padre, porque al ver la tecnología, cuando vas a un tambo robot o una calecita o lo que sea, vos ves al chico, la siguiente generación, que antes se iba, que te muestra la pantalla y te despliega una infinidad de datos tremenda, y el padre que está con las vacas, con lo cual se está haciendo un puente generacional para continuar con las producciones que me parece que es muy interesante. Otro punto importante es el tema de la tecnología. Darle a los productores la tecnología para poder producir, facilitarle las condiciones para poder producir, mejorando la importación de equipos, mejorando las aprobaciones de eventos biotecnológicos, y ahí me gustaría también presentar otro ejemplo. Para aprobar un evento genéticamente modificado, una soja, un maíz o lo que sea, el gobierno tiene que hacer todo un análisis de riesgo, no solo de la inocuidad y de la parte, digamos, sanitaria, sino que también de ese producto después va a ser exportado en los mercados donde va a ser exportado. En promedio, el Estado se demoraba 3 años en aprobar un evento biotecnológico, un maíz X con resistencia a tales herbicidas. Hoy estamos demorando en promedio entre 6 y 8 meses. Esto permite, con agilidad del Estado, poder darle al productor otras herramientas para poder enfrentarse a las complejidades climáticas, enfrentarse a tener mayores rendimientos y poder tener muchas más herramientas para defenderse productivamente. Y lo último, para cerrar, es el tema de los institutos de tecnología, de desarrollo, de innovación. Hay algo que vimos en estos años de gestión, de los casi 53, Nico, estaciones experimentales que tiene el INTA, por lo menos a mí personalmente me ha tocado visitar casi 25 en todo el país. Y vemos un denominador común, en donde está el privado trabajando junto con el público en el desarrollo, con el investigador, en el desarrollo de, vamos a Corrientes con el tema del arroz, vamos a la Patagonia con el tema de la lana, vamos a Mendoza o a San Juan con el tema del pistacho, vamos al norte con todo lo que es la producción de camélidos, de lana de camélidos, o en la parte, digamos, litoral con los desarrollos forestales que también tenemos en el Delta de Buenos Aires. Cuando el privado está trabajando de la mano con el público, se logran muchos más desarrollos, muchos más avances, mucha más innovación en lo que es la ciencia. Así que me parece que esa sinergia hay que potenciarla, hay que agrandarla. Necesitamos mucha más, muchos menos investigadores que sean libres pensadores, sino que estén vinculados a su aplicación en la parte técnica, en la parte productiva, en el mercado que va a tener ese desarrollo, que es la clave para poder, digamos, generar buena investigación de calidad. Así que estamos con el tiempo. Excelente, Manuel, muchísimas gracias. El tiempo dice 0, así que yo me voy a tomar solamente 2 horas para hacer el cierre. No, pero es muy interesante lo siguiente. Nicolás, digamos,
además lo conozco y sé que tiene ahí una especie de obsesión con el tema innovación, pero va un paso más y dice, che, esta innovación no es pública, no es privada, no es del esquema científico, es digamos, un trabajo en equipo de todos esos jugadores, o sea que lo que nos queda pendiente también vinculado a lo que nos acaba de decir Manuel, de que esto es público o privado, digamos, escuchar la demanda no es solamente un problema del gobierno, sino es un problema de todas las empresas de la cadena de valor. Y agrego la complejidad que le agregó y lo tornó mucho más interesante también a toda la charla nuestro colega uruguayo Miguel cuando dice, che, ojo que esto no es solamente una cuestión productiva, sino una cuestión de cómo alimentamos a nuestra población, que es muy interesante cómo lo presentás como un tema de salud, ¿no? Lo que quedaría dando vuelta entonces, y tal vez un desafío para los organizadores, es cómo vamos armando esos lugares de conversación de estos temas. Porque hoy somos todos hilos estancos más o menos entre pares y parece que esto necesita mucho más crossbreeding, ¿no? Así que muchísimas gracias por el tiempo y por todos los aportes a los panelistas.